Hola, soy Tomás González, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IUDESCOP y director de la Cátedra de Empresa y Humanismo. Y os voy a hablar sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad es un término hasta cierto punto manido, ya que aparece continuamente en las noticias que vemos, en las conversaciones que entablamos, y vemos que forma parte de las agendas tanto de las administraciones públicas como de muchas empresas. Sin embargo, hay cierta confusión todavía acerca de qué es la sostenibilidad, cómo se define, cómo la podemos articular y cómo se debe integrar en la gestión de las empresas y otro tipo de entidades. Así es que voy a intentar aclarar estos conceptos y daros un proceso, una secuencia lógica de cómo abordar la sostenibilidad para empezar a integrarla en la gestión de vuestras entidades, de las entidades a las que pertenecéis. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad consiste en una filosofía que pretende gestionar los impactos en términos sociales y medioambientales que tiene la actividad propia de cada organización. Hasta ahora, las organizaciones, sobre todo las empresas, medían su desempeño en términos de el valor económico que generaban para los accionistas, cierto valor económico que generaban para sus trabajadores, para sus proveedores y la satisfacción que generaban en los usuarios. Sin embargo, aunque eran conscientes, había otra serie de impactos que no aparecen en los balances, que no aparecen en los reportes de las empresas, pero que podían ser impactos tanto positivos, llamados externalidades positivas, como negativos, llamados externalidades negativas, que impactaban sobre la sociedad en la que esas organizaciones se encontraban imbricadas o se encuentran imbricadas y sobre el medio ambiente. Pues bien, gracias a la creciente preocupación y sobre todo gracias a la generación de marcos normativos muy potentes por parte de organizaciones transnacionales como puedan ser la ONU o la Unión Europea, gracias al Pacto Verde, se ha generado un marco de normas, se ha generado un marco institucional que obliga a las empresas, por diferentes vías, a empezar a considerar de manera explícita cuáles son esos impactos, empezar a medir y reportar esos impactos para que a partir de esa medición se puedan tomar medidas que o bien permitan compensarlas o bien permitan eliminarlas y a partir de ahí incrementar el número y el valor de esos impactos positivos, tanto en términos sociales como en términos medioambientales. Para abordar la sostenibilidad, para integrar la sostenibilidad en una entidad, en una organización, contamos por un lado lo que se llaman marcos de referencia. ¿Qué son los marcos de referencia? Un marco de referencia podría ser el Pacto Mundial, los ODS, la economía del bien común. En definitiva, un marco de referencia es un conjunto de principios que tienen que guiar la reflexión de las empresas a la hora de evaluar qué se está haciendo, cuál está siendo su impacto en términos de sostenibilidad, tanto sobre la sociedad como sobre el medio ambiente. El marco de referencia guía la reflexión, pero no lleva necesariamente a la acción, no concreta la acción y por tanto no es necesariamente verificable, no es medible, no lleva a una medición concreta. Por otra parte, tenemos los estándares. ¿Qué son los estándares? Son un conjunto de criterios ya mucho más cerrados que le indican a la entidad que adopta ese estándar qué cosas tiene que hacer exactamente para gestionar la sostenibilidad. Entre los estándares podemos tener algunos clásicos como las SA 8000, hay una serie de normas ISO que hacen referencia a diferentes aspectos de la sostenibilidad o, por ejemplo, los GRI. La característica del estándar, como he dicho, es que da unos criterios ya mucho más concretos que orientan e indican cuáles deben ser las actividades que la empresa, que la entidad debe emprender y en la medida en que son criterios de actuación más concretos, son verificables. Pueden ser verificados por un tercero que va a indicar
en qué medida se está siguiendo ese estándar, en qué medida se sigue esa norma o por el contrario hay desviaciones respecto de la norma, hay no conformidades que deben ser corregidas. Y por último, junto a los estándares tenemos una serie de herramientas que fundamentalmente a día de hoy son de medición y de evaluación y que consisten en sistemas de indicadores que permiten medir con cierto grado de precisión, pero sobre todo con cierto grado de homogeneidad y comparabilidad, cuál está siendo el desempeño de la organización en términos de sostenibilidad, cuál está siendo el impacto tanto positivo como negativo en términos económicos, en términos de buen gobierno, en términos de impacto sobre la sociedad, en términos de impacto sobre el medio ambiente. Estas herramientas tienen a día de hoy un carácter bastante especializado, es decir, se da margen a cada entidad para que elija qué indicadores quiere elegir, cómo los quiere modelar y cómo se quiere medir. Esto genera también a día de hoy un problema de homogeneidad y comparabilidad de la información y por lo tanto hace muy difícil que terceras partes ajenas a la organización puedan evaluar, puedan tomar decisiones de cualquier tipo de inversión, de intervención, de reputación, puedan tomar decisiones sobre su relación con esa organización en función de la información revelada o publicada con esos indicadores. Todo eso está en proceso de corrección. En concreto, en el caso de la Comunidad Valenciana, la Administración se ha adelantado y gracias al Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables ofrece un sistema de indicadores que es homogéneo y que es comparable. Es homogéneo, es comparable y está calibrado para que pueda ser adoptado por entidades, por organizaciones de diferente tamaño. Pero también en el próximo futuro la Unión Europea, a través del EFRAG, generará una serie de indicadores que serán comunes, que serán estándares y que resolverán ese problema de comparabilidad de la información. Explicado lo que es un marco de referencia, lo que es una norma y lo que son las herramientas para la sostenibilidad, cabría explicar brevemente cómo debería ser un proceso, una secuencia lógica de adopción de la sostenibilidad en una entidad que todavía no esté haciendo nada de manera deliberada en pro de la sostenibilidad, no tenga estructurada su acción sobre la sostenibilidad. El primer paso debería ser la formación y el convencimiento del equipo directivo, comprender todas estas cuestiones de las que hemos hablado, hacer una valoración de cómo integrar la sostenibilidad en su empresa y hacer una valoración de cuáles son las prioridades en términos de los impactos que generamos. No es lo mismo tener una empresa de carácter productivo en el sector químico que tener una empresa de servicios que apenas tiene, por sus características o dependiendo de la industria, impacto medioambiental. En función de esos impactos tenemos que articular prioridades y objetivos, y esos objetivos deben ir acompañados de planes. Para dar soporte a esos planes, mientras que en el primer proceso de reflexión funcionan muy bien la adopción de marcos, para dar soporte a esos procesos de acción que nos tienen que llevar a alcanzar los objetivos, viene muy bien la adopción, la elección de la norma más adecuada y la elección de las herramientas más también adecuadas a la situación y a las necesidades de nuestra entidad. Finalmente, el último punto sería empezar a medir de manera sistemática el resultado de nuestras acciones, de nuestros impactos, para, por un lado, poder reportar a la sociedad a través de las memorias de sostenibilidad y, por otro lado, evaluar cuáles son las acciones de mejora continua que es necesario adoptar. De esta manera podríamos cerrar un ciclo de implantación, ejecución y mejora continuada y comunicación de nuestra estrategia de sostenibilidad.